Buenas tardes, mis hermanos, estamos aquí. Les damos la bienvenida a todos. Gloria a Dios, mis hermanos. Quisiera yo decirles que es día miércoles y tenemos nuestro estudio bíblico. Buenas noches, mis hermanos. Estamos aquí contentos de tener tiempo para estudiar la Biblia juntos. Pero antes que todo, mis hermanos, antes que empecemos todos, vamos a hacer una oración y vamos a comenzar de esta manera. Padre, te damos las gracias, Señor, porque sabemos bien que tú estás con nosotros, sabemos bien que nunca nos dejas, sabemos bien que cuando te pedimos las cosas y son de acuerdo a tu voluntad, siempre nos las concedes, Señor. Pon en nosotros el deseo de pedir solamente lo que tú quieres que pedamos, para que nuestra oración siempre sea tenga una respuesta, Señor. Te damos las gracias por este momento y te pido que me ayudes a hacer las cosas correctamente, no para mí, Señor, sino para ti. Te doy las gracias por todos mis hermanos que están conmigo, los que están sincronizándose por medio de este sistema de Facebook, y posteriormente, el día de mañana, lo pondremos en YouTube. Te damos las gracias por mis hermanos que trabajan conmigo y que me hacen posible que todas estas cosas sucedan bien, Señor. Mi hermano José Luis es el que lo pone en YouTube, y te doy las gracias por él y por los consejos de Ulises y su esposa, Señor. Gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, quisiera yo decirles, mis hermanos, antes de que empiece, quisiera yo decir a Facebook y a YouTube que somos una organización no lucrativa, somos una iglesia, y que los videos que ponemos aquí de música no son ni para reproducirlos, ni para hacer ningún dinero, simplemente lo hacemos para alabar a nuestro Dios un momento. Así es que no tenemos permiso de esta música, pero le pedimos por favor que nos permitan usarla, porque no estamos sacando provecho de esto. Al contrario, le estamos dando las gracias por todos los músicos y intérpretes cristianos que nos ayudan a escuchar esta música, y le damos gracias a Dios. Vamos a cantar un canto, no es muy nuevo, pero es muy bonito, y vamos a ponernos todos juntos y vamos a alabar a Dios. Amén. En gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Diga, Señor. Quiero ser más como tú. Quiero la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú. En la vida como tú. Saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria te veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, Señor, quebrántame, transfórmame,
Gracias, Padre. Linda música que teníamos antes. Mis hermanos, quisiera yo, ahora que vamos a orar por los enfermos, quisiera yo pedirles algo muy interesante, porque sabemos bien que nuestro hermano Tony, el hijo de mi hermano Jesús, y mi hermana, está muy grave en el hospital, lo entubaron ya. El doctor dijo que necesita un milagro para poder salir con vida de ahí. Sabemos bien que es lo que tenemos, un Dios de milagros, sí. Pero Dios me recordó algo muy interesante que me sucedió un día que fui a ver a un muchacho que ya no podía hablar ni podía escucharme bien. Pero Dios me puso en mi corazón, en el libro de 2 de Corintios, me puso una lectura muy interesante que nunca había leído en ese tiempo. Eso fue hace muchos años cuando empezaba mi ministerio. Estaba yo confundido porque no sabía qué hacer, porque no me iba a oír, la familia estaba ahí. Y llegué al hospital con esta idea. Me di cuenta que en 2 de Corintios dice su palabra, porque a vosotros os es dado el ministerio de la reconciliación, para reconciliar al hombre con Dios sin tomarle en cuenta sus pecados. En este momento, Padre, te pedimos que me permitas reconciliar a Tony contigo, Señor. Y no solamente a él, Señor, a todas las personas que están en ese sistema, en ese nivel, que los han entubado, Señor, que sabemos bien que es un porcentaje muy bajo las personas que pueden sobrevivir en ese estado. Te pedimos, Señor, que tú hagas ese ministerio de la reconciliación y reconcilies a todas estas personas contigo, Señor. Ya sea que vivan, Señor, o ya sea que muerdan, siquiera sabemos bien que tú los has recibido, Señor, y que sus pecados han sido perdonados. Te pedimos también por la hermana, mi hermana Isa, su esposo, tiene a su tía también en ese predicamento. También intercedemos por ella, Señor. Y también mi hermana Jessica tiene un compañero de trabajo, un conocido, que su mamá, parece ser que su nombre es Manuela, también está muy mala en el hospital. Te pedimos por ellos, Señor. Y te pedimos también por mi hermana Darlene y su papá, que tú pongas tu mano de salud, Señor. Sana, como muchos has sanado, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia de ellos, Señor. Y también te pido, Señor, por mi nieta, Señor, que no sea necesaria la operación en su rodilla. En el nombre de Jesús, Señor, recibimos la respuesta a todas estas peticiones para honra y gloria tuya, Señor, porque tú eres el que hace las cosas. Amén y amén. No es nada fácil lo que está sucediendo, ¿no? Ya la vacuna ya parece que lo están dando, pero mejor que ninguna vacuna es la presencia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Quiero introducirlos, mis hermanos, con este pequeño... Gloria a Dios. Esta noche vamos a estudiar la palabra de Dios y le he puesto como título a la enseñanza de esta noche, Dios creó algo para ti. Y para mí también. Dios creó algo para ti y para mí. Este versículo lo leí, pero quiero usarlo como introducción. Está en Colosenses 1, versículo 16. Vamos a leerlo, mis hermanos. Colosenses 1, 16 dice la palabra de Dios. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto es muy importante, mi hermano. Que esta tierra que fue creada por Él y para Él. O sea que eso es algo muy, muy interesante, porque nosotros tenemos que entender que lo que hizo Dios a través de Jesús y lo que mantiene es porque Él lo quiere. Y esta tierra, cuando Él la terminó, después de los 6 días de la creación, el 7º día que descansó, dijo que era bueno. O sea que, imagínense, para que Dios haga algo, tiene que ser esplendoroso, tiene que ser glorioso. Todavía vemos destellos de la gloria de este mundo cuando vamos a los parques nacionales como Yosemite y Sequoia y vemos y decimos, oh, qué bello es nuestro Dios cuando yo manejaba hacia mi negocio y bajaba de aquí de la montaña y veía esas nubes muchas veces de colores azules,
color rosa, era una belleza, decía, qué grande eres mi Dios, qué bonito pintaste nuestro mundo y decoraste tanto las montañas con nieves y todas estas cosas. Es muy hermoso ver todas estas cosas, pero Dios hizo algo bien interesante, mi hermano. Él creó la atmósfera, una atmósfera, y luego la llenó, o sea, creó el medio ambiente y luego lo llenó. Y esto, para que lo entiendas de esta manera, creó los mares y las aguas y después los llenó de peces y de seres que viven en el agua. Primero creó el lugar y luego lo llenó el lugar. Creó los cielos y luego los puso llenos de aves. Es muy lindo que el Señor primero crea el ambiente donde se va a hacer algo y después pone en ese ambiente lo que se necesita. Es como la planta, primero se pone la tierra y después se siembra la planta. Ahora nosotros tenemos que ver que Dios hizo el mundo, y dentro del mundo, porque vimos un versículo y creo que lo tengo aquí, que Dios hizo el mundo y lo hizo y lo compuso. El mundo estaba desordenado y vacío y la oscuridad estaba sobre el mundo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero hizo algo muy interesante, puso el Edén. El Edén, para mí, hermano, la palabra Edén es algo delicioso, es lo que se traduce la palabra Edén, algo delicioso. O sea que Dios puso un pedazo de cielo aquí en la tierra para que pudiera estar con nosotros. Porque eso dice la palabra de Dios, que en lo fresco de las tardes el Señor hablaba con Adán. O sea que Dios, Espíritu, tenía que venir aquí a la tierra. Y la única manera que podía hacerlo era si el ambiente era propicio para que Dios se pudiera mover aquí. En un mundo físico, creado de un mundo invisible, se creó lo visible, así es que lo invisible es más real que lo visible, eso dice la palabra de Dios. Y Dios creó al hombre y a la mujer y los puso ahí. Ya que todo estaba listo, puso al hombre y a la mujer. Y los puso con una razón, los puso con la razón de que tuvieran potestad sobre toda la tierra. Esa fue la razón por la que nos crearon, mi hermano. La razón que nos crearon no fue para que viviéramos, muriéramos y nos llevaran al cielo. La Biblia nunca nos declara esa cuestión de esa manera. Ustedes vivirán, morirán y irán al cielo. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer para que tuvieran potestad sobre la tierra. Vean Génesis 1:26. Ahí está la idea original de Dios y Dios nunca ha cambiado. Entonces tenemos que ver todas estas cosas. Ahora voy a entrar en algún aspecto de por qué ese Dios tuvo que tomar la forma de un hombre para habitar con nosotros. La razón es muy importante, porque Dios es espíritu, y nosotros, aunque tenemos el espíritu de Dios, no somos espíritu. Aunque dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, pero en realidad somos un cuerpo que tenemos un espíritu dentro. Pero sin ese cuerpo no podemos existir aquí, porque esta tierra es una tierra física, fuimos creados del polvo de la tierra. Ahora, mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, sino para que fuere habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro, dice la palabra de Dios. Hizo esta tierra para que la habitáramos. Por eso le dijo a Adán y a Eva, multiplicaos, llenar la tierra. Eso era la idea de Dios. Y es por eso que Dios protegió a Adán de no morir instantáneamente cuando desobedeció. Vivió 933 años y murió, pero dejó generaciones, y por eso la gente vivía tantos años, porque tenían que poblar la tierra. Vivían cientos de años, no es como ahora. Ahora si uno vive 70, 80 años ya está uno bien. Yo creo que ya estoy viviendo overtime. Pero estoy contento, me ha mantenido el Señor sano y me ha mantenido feliz porque tengo una esposa que quiero mucho y estoy contento. Yo estoy contento. Pero cuando el Señor tenga su plan de llamarme, estoy listo para irme a dormir un rato. Porque yo sé que nuestro Dios va a regresar y nos va a llamar de nuevo a una resurrección que va a ser eterna. Y le doy gracias a Dios. El Salmo 115, versículo 16, es muy interesante. Miren lo que dice. Los cielos son cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Los cielos son de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Nosotros somos los hijos de los hombres. Nacimos de hombres. Esa expresión es muy interesante porque se le aplica a nuestro Señor
y se aplica más de 90 veces en el Nuevo Testamento. El Hijo del Hombre, por cualquier lado sale eso. Y tenemos que entender, mi hermano, que hicieron esta tierra no para destruirla un día y que todos nos fuéramos al cielo. Hicieron esta tierra para que nosotros habitáramos aquí. Yo he tenido preguntas porque hay pastores que me dicen que yo estoy enseñando mal, pero mi respuesta para esas preguntas que me hacen es esta. Si Adán no hubiera pecado, ¿dónde estaría? No estaría en el cielo, estaría viviendo todavía aquí en esta tierra, porque esa fue la idea principal de Dios, que creó al hombre para que viviera en la tierra y la gobernara. Es muy simple. La razón que Adán no está con nosotros es porque desobedeció. Pero va a venir uno, que es el último Adán, que nos va a restaurar a la imagen del primer Adán, y vamos a habitar aquí para siempre. Yo no tengo ningún problema. Si Dios está conmigo donde quiera que esté Él, va a estar bien. Y si Dios no está en un lugar, por más bonito que sea, es un infierno. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios así. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados, por eso, al entrar en el mundo, fíjese lo que dice la palabra, al entrar en el mundo, hablando de Jesús, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. O sea que el Hijo tenía que venir a habitar con nosotros, porque tenía que ser un hombre el que muriera. Porque un hombre fue el que cometió la falta y el pago del pecado es muerte. Y Dios tenía que matar a alguien porque así lo dijo Él y su palabra siempre es una ley. Porque es un rey. Entonces el Señor Jesucristo tuvo que venir y Dios mismo tuvo que prepararle un cuerpo al Hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, que es espíritu. O sea que el ser humano es un espíritu dentro de un cuerpo. Y Él vino y nació de esa manera. María lo que hizo fue prepararle un cuerpo a nuestro Señor, a Cristo, porque la palabra de Dios dice Cristo, la palabra Cristo, me dijeron que quiere decir rey, pero la palabra Cristo en realidad quiere decir rey ungido. Cristo le prepararon un cuerpo para que pudiera nacer. El Espíritu Santo se posó sobre María y puso en ella a la segunda persona de la Trinidad. Y María lo que hizo fue encarnarlo, o sea, llenarlo de carne, forrarlo de carne, al Señor, como a nosotros cuando nacemos en el vientre de nuestra madre. Pero lo más hermoso es que María lo dice, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Se lo estoy parafraseando cuando el ángel habla con ella. Dice, si yo no he conocido varón. Es que es lógico, si una mujer no puede tener hijos si no tiene una relación con un varón. Y viceversa, un varón no puede tener hijos si no tiene relación con una mujer. Pero ahora el ángel está diciendo a María que iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Emmanuel. Dice, yo no entiendo nada, porque yo no he conocido varón, pero hágase tu voluntad en tu sierva. Qué linda respuesta. Porque a veces debemos de entender unas cosas. No tiene Dios que explicarnos todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Cuando no entendemos su voluntad, solamente tenemos que decirle, Señor, que hágase tu voluntad aquí en tus siervos. Y nos quedamos tranquilos porque sabemos bien que la voluntad de Dios es lo mejor. Aunque causa muchos problemas en la vida. Si no, pregúntele a María. María se metió en un gran problema. Una joven, virgen, embarazada. Parece una contradicción, pero así fue. Inclusive Dios tuvo que hablar con José para convencerlo que el hijo que él tenía, que iba a tener a través de María, no era de él, pero venía de Dios. Y lo tranquilizó y lo guió para que se fuera de ahí porque quería matarlo, porque Satanás siempre quiso destruir la simiente, la semilla, la quería destruir. Y Dios la protegió. Y la protegió por amor a nosotros. Porque el Hijo no puede morir. La segunda persona de la Trinidad no puede morir. Tenía que tener un cuerpo para poder morir. O sea que la palabra de Dios nos dice que todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran solamente sombras de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Pero que además esos sacrificios no eran suficientes. Pero la palabra de Dios dice que ahora tenemos un sacrificio suficiente para todos nosotros, que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Es cosa de alegrarme. Yo siempre me alegro y le doy gracias a Dios porque Él tomó mi lugar. Por eso se llama un sacrificio sustitutivo. Él tomó mi lugar. Yo merecía morir. Yo estaba en pecado.
Y Él tomó mi pecado. El que no cometió pecados hizo pecado por amor a nosotros y subió a esa cruz cuando me tocaba a mí subir. Pero hizo una cosa bien interesante. Junto con Él, todos morimos. Qué lindo, ¿no? Porque el que acepta ese sacrificio muere con Cristo para poder nacer a vida nueva. Eso es el simbolismo del bautismo tan lindo. Junto con Cristo morimos y junto con Cristo resucitamos a vida nueva. Por eso el bautismo, la palabra bauto quiere decir sumergido. Por eso es importante que nos bauticemos por sumersión en el agua. Porque morimos y resucitamos una vida nueva. Gloria a Dios. En el libro de Daniel, ando un poco con alergias porque ha hecho unos vientos por aquí que casi me llevan a mi casa. El libro de Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Y compré una computadora nueva porque quería comprarla más grande porque no alcanzo a leer muy bien, pero aquí la tengo. Vamos a leer Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como, ¿se acuerdan lo que le dije? Como un hijo de hombre, vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él. Y continúa diciendo, y le fue dado dominio. Esa palabra dominio, malaka, es la misma que nos muestra la Biblia en Génesis 1:26 cuando le dice que al hombre le dio dominio. Le dio dominio, dice de dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino es un reino que nunca será destruido. Gloria a Dios. Yo me preguntaba, ¿en qué parte del Nuevo Testamento está esto? Pero fíjense que no es tan difícil, porque cuando el Señor se va, cuando hace la ascensión del Señor después de su resurrección y la venida del Espíritu Santo iba a venir después, los apóstoles se van y lo ven irse y se ponen tristes y el ángel les dice, ¿por qué se ponen tristes? El mismo que bajó es el que va a subir, porque no hay nadie allá arriba más que el que bajó. Se lo estoy parafraseando para que lo entendamos de esa manera. Pero subió en una nube. Es lo que está diciendo Daniel. Yo vi a uno subir en la nube como un hijo de un hombre. Pero ese hijo de un hombre va a regresar en las nubes. Y va a ser una cosa bien linda, porque los ángeles dijeron, el que subió también va a bajar de nuevo. ¿Por qué se entristece? Y el anciano de días es el padre que estaba recibiendo al hijo. Y lo sentó a la diestra de él cuando el Señor entregó su sangre en un tabernáculo que fue el original, el cual le dieron la idea a Moisés para que lo construyera el tabernáculo en el desierto, pero es un tabernáculo no hecho de manos de hombre. Ay, mi amor, a veces me frustra porque no tengo suficiente espacio para hablar de todas las cosas que quiero hablar. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios así. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Dice la palabra de Dios que el Señor va a venir y se va a posar sobre el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se va a partir a la mitad y se va a crear un valle grandísimo donde va a haber una tremenda batalla. Bueno, pero la idea que yo quiero tomar aquí es que cuando Él se va a posar, el pueblo de Dios, los judíos, van a verlo y van a ver que tiene sus señales de los clavos en las manos y en los pies. Y se van a dar cuenta de que aquel que crucificaron era el Mesías. Y va a haber una tremenda tristeza dentro del pueblo de Dios. Ese es el verdadero Yom Kippur, el día del arrepentimiento nacional. No como ahora. Yo quiero y respeto mucho a los hermanos judíos. Y he tenido unas experiencias muy lindas con ellos. Porque les he compartido algunos de ellos acerca del reino de Dios. No de una religión cristiana, acerca del reino de Dios. En lo mismo que yo creo, ellos también creen. Pero lo único que ellos están un poquito mal en este sentido es porque ellos están esperando al Mesías. Nosotros ya lo recibimos, gracias a Dios. Pero yo le digo una cosa. Él celebraba el Yom Kippur, no iba a trabajar. Y el otro día regresaba y hacía lo mismo que antes. O sea, no tiene sentido arrepentirse un día y seguir viviendo al otro día como sin nada. Pero este arrepentimiento que habla la Biblia aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, va a ser un arrepentimiento nacional. Se van a dar cuenta del gran error, de todos los sufrimientos que hubieran podido evitarse si hubieran recibido al Mesías.
y nos hubieran evitado a nosotros. Ahorita estamos en este país en una confusión tan grande y la gente está diciendo, qué bueno que este partido ya está encargado, no, qué bueno que el otro volvió a estar encargado, y qué bueno que, ¿sabe una cosa? Yo pido a Dios por el presidente que salió, porque eso es lo que me dice la palabra de Dios, pero a mí no me interesan tanto, porque a mí el que me proporciona el bien, el que me da el amor, el que me da la seguridad, el que me va a dar la vida eterna, es Dios, no es ningún, ni los elefantes ni los burros. ya ofendí un poco, pero esos son los logos que tienen ellos. Es el Señor el que me va a dar a mí todo, y el que me ha dado todo, el que me hizo nacer, el que me creó es Dios, y a Él le doy la gloria y la honra, porque no necesito darle la honra y la gloria a ningún presidente, por más bien que me caiga, más mal que me caiga, no voy a ni a odiarlos ni a quererlos tanto, porque al que más quiero en el mundo, más que a mi esposa, más que a mis hijas, más que a todo, es a Dios. Porque Él es el único que merece la honra y la gloria. No sé si me dice ahí en su casa. Sí, amén, como dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1:7. Ahora, mire, Juan estaba en la isla de Patmos y Dios le reveló cosas increíbles y trató de escribir lo que no se puede describir. Trató de escribir lo que no se puede describir, porque lo que él estaba viendo eran cosas espirituales. Dios le permitió verlas de una manera muy especial, pero lo espiritual es invisible. Pero lo alcanzó a ver él y trata de describirnos en el libro de Apocalipsis. Entonces esos libros nos trata de escribir lo que está en el cielo. Y son cosas maravillosas. Y le damos gracias a Dios porque Juan vio a ese hijo, al Hijo del Hombre, hacer todas esas maravillas. Ahora mire, Mateo 24:14 dice, fíjese mi hermano, pues le voy a decir algo. Yo ya no sé qué decir a la gente, porque siempre están poniendo en el internet, ya viene el fin, ya están todas las señales del fin. Pero es que sabe que son gente que nunca ha leído la historia. Hemos tenido catástrofes grandísimas. A mí, ha habido, la flu española mató millones de personas en Europa, y bueno, una cosa horrible, temblores. Ha habido temblores que han desaparecido islas y con toda la gente, y ha habido hambrunas que han matado millones y millones de personas en el África y en otros lugares. En China ha habido sequías que han barrido con cantidad de gente, pero siempre están viendo, esas son las señales, ¿sí? Pero no es que ya viene el fin del mundo, simplemente que esos son los dolores de parto de la tierra, los dolores de parto. Los dolores que vienen antes del nacimiento de algo. Pero este versículo de Mateo 24:14 es la llave para entender cuándo va a ser el fin. Muchos me han dicho, pero nadie sabe el fin. Sí sé yo cuándo va a ser el fin. No sé la hora, pero sí sé, ni el día, pero sí sé cuándo va a ser el fin. Y se lo voy a explicar por qué digo estas cosas. Mire lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio. Quiero hacer énfasis, mi hermano. No es que estemos predicando mal cuando predicamos de la Biblia, de cualquier otro libro. Eso no es lo que yo digo. Yo puedo predicar el Antiguo Testamento y enlazarlo con el Nuevo Testamento y hablarles lo que dice el reino de Dios. Todo este libro que le hemos llamado la Santa Biblia, que no tiene ningún sentido, porque la palabra Biblia quiere decir un grupo de libros. Yo tenía la Biblia de la computadora industrial donde trabajaba y era un grupo de libros bastante gruesos que tuve que estudiarlos y aprenderlos. Biblia quiere decir libros. Esta es la ley de Dios. Y porque es ley y porque es de Dios, se ha cumplido siempre. Y aquí en este libro nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, mire, este versículo a mí me abrió los ojos el Señor Jesús, estoy diciendo de la manera como si estoy platicando con ustedes, no lo estoy leyendo. El Señor Jesús le dice a los discípulos, tengo que ir a otros lugares a predicar, óigame bien, el evangelio del reino de Dios, porque esa es la razón por la que el Padre me envió. Ahí yo troné, porque yo pensé que Jesús había venido solamente a morir en la cruz para salvarnos y llevarnos al cielo. Y el Señor mismo dice, yo he venido para predicar el reino de Dios a todos los lugares. ¿Por qué, mi hermano? Mire lo que dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál? El evangelio del reino de Dios, porque no hay otro.
El Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo. Todavía nos faltan millones y millones de personas que no han oído nada del Evangelio del Reino de Dios en África, en Europa. Y yo le digo una cosa, hasta aquí en Estados Unidos, en las iglesias cristianas, no han oído nada del Reino de Dios. Y la razón que no lo han oído es porque el diablo sabe que cuando todos oigamos el Reino de Dios, el Evangelio del Reino de Dios, la venida del Señor está pronta. Y eso es lo que él menos quiere. No le interesa la religión. Lo que le interesa es que no prediquemos el Reino de Dios. Y yo me he propuesto predicar el Reino de Dios. Hace más de 8 años estoy predicando acerca del Reino de Dios. Y no se acaba porque hay tantas cosas. En cuanto uno abre la Biblia, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, veo uno. El Señor Jesús solamente predicó eso. No predicó nada más. Mire, será predicado porque queramos o no, el Señor va a hacernos que lo prediquemos. Y será predicado este Evangelio del Reino de Dios en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No van a ser terremotos, ni hambres, ni guerras, ni nada lo que traigan el fin. Lo que va a traer el fin es que prediquemos, la iglesia predique el Evangelio del Reino de Dios a todas las naciones. Eso es lo que va a traer el fin. Pero en fin, mire, yo le voy a decir una cosa, y espero hacerlo con mucho respeto. Cuando yo empecé mi ministerio, hace muchos años, yo no había ido ni siquiera al seminario. Yo fui pastor sin ir al seminario. En la iglesia metodista, que es una iglesia bien estricta, pero yo empecé una iglesia sin querer, porque yo no quería ser pastor, pero me pusieron ahí unos hermanos, me dijeron que enseñara a predicar, me conseguían un pastor y nunca lo consiguieron, y yo me seguí ahí, y crecimos, y llegamos a 150 personas, y yo no tenía ni siquiera una clase en el seminario. Pero me gustaba a mí hacer lo que estaba haciendo. Y salíamos a las calles y predicábamos a la gente en las calles. Yo, qué bueno que tengo hermanos como mi hermano Ulises, su esposa, y otros hermanos que les gusta el evangelismo en la iglesia y les gusta invitar gente, les gusta salir a las calles y hacer todas estas cosas. Yo lo hice, yo anduve con gente que les llevábamos comida y todas estas cosas. Pero después terminé mi seminario. Y yo tengo una foto ahí con mi esposa y un superintendente que estaba antes del superintendente que está aquí ahora, hermano Greg. Él fue el que estaba en ese tiempo, y tomé mis clases, terminé todas mis clases y me ordenaron y llegué a ser pastor. Gracias a Dios, llegué a ser pastor. Y empecé a predicar y me fue bien, siempre me ha ido bien en el ministerio. A pesar de que una vez hubo una división bien grande en mi iglesia, pero no me preocupó en lo absoluto, porque no es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Así es que el Señor volvió a mandar mejor gente, y no lo hago con coraje, porque no tengo coraje, no me interesó lo que hicieron, se fueron, que Dios los bendiga. Siempre hay lugar para que haya más gente. A veces hace falta como cortar las ramas para que pueda crecer el árbol mejor. Y empecé a predicar, y me di cuenta de que en todas mis clases de seminario, no había tenido una sola clase de lo más importante, del Evangelio del Reino de Dios. Nada, una clase. Y pregunté, ¿por qué no tenemos una clase del Reino de Dios? Si es lo único que predicó Jesús. Es que está incluido. No, pues si está incluido, ¿por qué no incluyen todo en esa clase? Al revés de incluir eso en las clases. Porque esto es lo más importante que dice. Porque el Señor cuando empezó a predicar esto, acerca del Reino de Dios. No tuvimos una sola clase. Y hay muchas personas en las iglesias que no tienen idea de lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Porque Jesús cuando empezó a predicar, predicó el Evangelio del Reino de Dios. Mire lo que dice Juan 1.14. En Juan 1.14 dice, desde entonces, ¿desde cuándo? Desde que Juan el Bautista murió, el Señor empezó su ministerio y dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, o está cerca en otra versión dice. Lo primero que dijo el Señor fue eso. Es como si abrimos un libro y decimos, este es un libro de física. Y lo abrimos y dice, física. El Señor dice, yo voy a predicar un evangelio, este evangelio se llama el reino de Dios. Esto es lo que yo voy a predicar. Y eso fue lo que predicó toda su vida, el reino de Dios. Hubo sanidades, hubo muchas cosas, puso parábolas, pero se fija que dice las parábolas del reino de Dios. Y siempre las andamos traduciendo como si fueran otras cosas menos del reino de Dios. Pero dice, y comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Ahora, ¿qué es la idea de arrepentidos? Porque muchas personas han pensado, bueno, es que nos está diciendo que de nuestros pecados tenemos que confesarlos porque Él es grande y maravilloso para perdonar nuestros pecados. No, no es cierto. Las dos cosas que Él estaba predicando era esto: cambiar nuestra manera de pensar y introducir el reino de Dios. Si tú no cambias tu manera de pensar, nunca vas a entender el reino de Dios. Porque en tu mente necesita haber un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento no es sentirse mal, no es ir caminando hacia un lado y voltearse y irse hacia el lado contrario. No, la palabra arrepentimiento tiene que ver con tu mente, cambiar de manera de pensar. La única manera en que tú puedes cambiar tu vida es cuando cambias tu manera de pensar. Un borracho deja de tomar cuando piensa que eso que está haciendo está mal, está destruyendo su familia, lo está destruyendo ayer, y él dice, no, yo no puedo seguir así porque me voy a morir y voy a matar a toda mi familia de esta manera. Ese pensamiento, eso es un arrepentimiento, te hace cambiar. Lo mismo que un tramposo, lo mismo que un drogadicto, lo mismo que una persona que anda cometiendo tontería y media en su matrimonio. Cuando la mente cambia, las situaciones cambian, la vida cambia. Dijo el Señor, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Ahora mire, aquí le puse esto. La religión no nos sirve más que para atrofiarnos. No debemos de tener religión en nuestra mente, tenemos que tener la idea del reino de Dios. Si nosotros no tenemos la idea del reino de Dios, nunca lo vamos a poder entender, porque la religión y el reino de Dios no están juntos. Mire, le voy a regresar a esto. ¿Con quién tuvo más problemas el Señor cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Con los adúlteros? No. ¿Con los que tomaban mucho? No, se sentó hasta con ellos. ¿Con los cobradores de impuestos, que eran unos ladrones? Tampoco tuvo problemas con ellos. Les digo, es necesario que vaya hoy a tu casa y abrieron la casa. ¿Tuvo problemas con los leprosos? No. ¿Con los endemoniados? Tampoco. Con los únicos que tuvo problemas fueron con los religiosos. Y a los únicos que el Señor les dijo de dónde venía su religión, fue a ellos. Les dijo a ellos, vuestro padre es el diablo. Y ustedes son hipócritas, porque son como tumbas blanqueadas, se ven muy limpios por fuera y están muertos por dentro. Yo no le quiero decir que todos los que van a una iglesia tienen una religión, es esto. Lo que le quiero decir es que tenemos que tener la idea de que Dios no viene a establecer una religión, sino viene a establecer un reino. Pero como nosotros aquí, tanto en Latinoamérica, como en Centroamérica, como en Estados Unidos, no tuvimos reyes, no tenemos idea de lo que es un reinado. Un rey le pertenece todo, al presidente no le pertenece nada. Él podrá tener gobierno hasta cierto punto, pero él no puede quitarme mi casa. Dios dice, todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres me pertenece a mí porque yo soy tu rey. Eso nos da mucho trabajo entender. Pero cuando nosotros le entregamos al Señor y le decimos, todo lo que es mío y todo lo que soy es tuyo, es una gran bendición, porque ahora el que va a cuidar todo eso es Él, porque es de Él y no es mío. Si tú dices que es tu casa, tu carro y tu familia, tú los debes de cuidar. Pero si le dices, Señor, mi casa, mi familia, mi carro, todo lo que yo tengo, tú me lo has dado porque es tuyo. Lo pongo en tus manos, entonces Él lo va a cuidar por ti. Y todo te va a ir bien. Ahora mira lo que dice en Lucas 9, versículo 1 y 3. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder. Fíjate lo que te voy a decir. Habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar a los enfermos. ¿Qué hacemos en la iglesia? Cultos de oración. ¿Para que Él lo haga? Le pedimos y le suplicamos a Dios que Él lo haga. Y lo que quiere el Señor es que nosotros lo hagamos, porque nosotros fueron los que nos dieron la autoridad aquí en la tierra. ¿Sabes que muchas veces la gente va a la iglesia y no es suficiente un buen sermón? Lo que necesita es personas que tengan autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. Esto no tiene nada que ver con ser pentecostés. A mí me desespera la gente porque a veces dicen, no, nosotros no vamos a ser pentecostés. Como si ser pentecostés fuera algo malo. Son personas alegres, yo no tengo ningún problema con ellos. A veces tengo más problemas con las iglesias que son bien tristes. Hay iglesias que no pueden ni aplaudir. Si tú danzas un poquito ya te están criticando. Ya viene de una iglesia pentecostés. Yo venía de la iglesia metodista, fue mi primera iglesia. Pero me gusta danzar. Cuando estoy contento yo me pongo a bailar ahí en mi iglesia porque amo a mi Dios y lo hago para Él, no para que me vean. Pero lo que le quiero decir, mi hermano, es que
Miren lo que dice, habiendo reunido a los 12, Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Dónde está la autoridad en la iglesia? ¿Por qué eso no se hace? ¿Por qué hacemos solamente servicios de oración? Donde muchas veces solamente nos reunimos y no pasa nada. Déjenme leo el versículo 12 y 13. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Por qué les mandó a predicar el reino de Dios? Porque cuando el reino de Dios es predicado, la luz del reino invade las tinieblas y los milagros pueden suceder. No lleven nada, les dijo, para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni pan, ni dinero, ni 2 mudas de ropa, les dijo. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando el pastor va a la casa de alguien, va a comer. Pero cuando el pastor va y sana a las personas que están en la casa o echa fuera a los demonios, las personas quieren ayudarlo en todo. La gente se vuelve bien agradecida cuando el Señor nos permite hacer ese tipo de trabajo. La gente quiere darnos todo. Yo no lo recibo, pero esta idea les digo, no lleven nada, porque si llegan ahí, sanan a la suegra y al hijo. Digo, no van a querer ni que se vayan de la casa. Van a quererles darle todo porque los van a querer, porque van a saber que ustedes vienen de mi parte. Juan 14, 12, ya voy a terminar, mi hermano. Juan 14, versículo 12, miren lo que dice la palabra. De cierto os digo, léalo conmigo, porque si usted dice que cree en el Señor, léalo conmigo. De cierto os digo, el que cree, el que en mí cree, dice el Señor, las obras que yo hago, Él también las hará. Él predicaba, pero también hacía muchas otras cosas que no hacemos. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Por qué dice mayores hará? Porque yo voy al Padre. Porque el Espíritu Santo es el que nos da la ayuda para poder hacer todas estas obras que el Señor hacía. Porque el Señor hacía esas obras y dice, yo no hago nada por mí mismo, sino todo lo que veo a mi Padre hacer es lo que hago, y todo lo que oigo a mi Padre decir es lo que digo. Y el Espíritu Santo estaba en él y era el que le daba el poder y la autoridad para hacer todo esto. Pero en la iglesia de nosotros, mi hermano, y yo se lo digo porque lo he hablado, nosotros queremos la santidad sin el Espíritu Santo. La santidad sin el Espíritu Santo es imposible. Un día una persona me preguntó, ¿y entonces cuál es su descripción de la santidad? Y le dije de esta manera, escúchelo, mi hermano, si le gusta, escríbalo, si no, está bien. Santidad no es un esfuerzo humano, sino una intervención divina. Solamente si Dios interviene en nuestra vida podemos llegar a la santidad. No es un esfuerzo, no es ya no voy a pecar porque al rato vas a caer. Pero cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, la santidad es posible porque el Señor te da consistencia a través de su Espíritu. Él los guiará a toda verdad, dice la palabra de Dios. Él es el Paracleto, el que nos ayuda en todo. Marcos 16, 17 al 20 dice la palabra. Estoy enseñándole, mi hermano, que a veces, y no tiene que ser el pastor el que hace estas cosas, dice el que crea en mí. Pero hay veces que la gente, o ha habido muchos abusos y por eso la gente no cree mucho. Y hay veces que la gente hasta saca dinero de estas cosas. Pero yo le digo una cosa, mi hermano, si nosotros estamos con la conciencia tranquila, podemos hacer estas cosas, no importa quién, porque esto es una cosa de que la Biblia nos dice, el Señor nos está diciendo, mire, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando dice la palabra nuevas, quiere decir, serán restauradas las lenguas del reino. Le voy a decir una cosa, porque a mí, yo hablo muy serio. Yo le estuve pidiendo al Señor por un año que me llenara de su Espíritu Santo. Un año, no pedí nada. No pedí que me sanara de mi pierna o que me ayudara en mi trabajo. Todos los días le decía, Señor, yo lo único que te pido es que tú permitas que tu Espíritu more en mí. Eso es todo, en un año. Y tuve experiencias de que lo pedía a cualquier pastor que yo lo veía, le decía, ore por mí. Y nada sucedía. Pero un día, cuando yo ya me estaba dando por vencido porque no progresaba en la iglesia, fui a una iglesia a pedirle al Señor permiso de llevar los 14 que tenía yo ahí, meterlos en esa iglesia y dejar esto, porque le dije, Señor, no es justo que tú me pongas a predicar si no me das tu Espíritu.
Ese día el Señor me dio su espíritu y sentí una mano que me dijo, lo que me has pedido te doy. ¿Y sabe una cosa, mi hermano? Hubo una euforia en mi espíritu tan grande que empecé a hablar y no entendía yo lo que decía y me asusté. Porque como le digo, no venía de una iglesia pentecostal, yo venía de una iglesia metodista donde no se habla de esto. Y llegué llorando a mi casa, desde el centro de Los Ángeles hasta mi casa llorando. Mi esposa me dijo, ¿qué te pasó? Y le dije, solamente te voy a decir una cosa. Ya sea tú y mis 2 hijas, los únicos que vayan a la iglesia, yo voy a seguir predicando hasta que el Señor me diga que me detenga. Y desde ese día he tenido el mismo gozo y la misma alegría de predicar y enseñar, porque el Espíritu Santo está en mí. Y eso es una bendición. Y hablo en lenguas en las mañanas cuando oro. Y no es nada de ser pentecostés, es algo de ser hijos de Dios y creer en Dios. Hablarán nuevas lenguas, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, yo los voy a proteger de todo, pero usted tiene que poner las manos sobre los enfermos. Y lo que está diciendo el Señor, ya dejen de orar por los enfermos. Extendamos nuestras manos, decimos, Señor, en el nombre de Jesús yo pongo sanidad en la vida de mis hermanos, para honra y gloria tuya. Ponga las manos sobre sus hijos cuando se enferman, sobre su esposo, sobre su casa. Eche fuera demonios, mi hermano. Yo no le estoy hablando de una locura, le estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, fíjese, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Dónde están las señales en nuestras iglesias? Nunca pasa nada. Qué bonito cantamos, estuvo bonita la predicación, y sale la gente igual, y llegan a la casa y hay mismos problemas. Oiga bien lo que le voy a decir. Orar es solamente permiso para actuar. Orar es la idea de traer la voluntad de Dios aquí a la tierra, como ya se hizo en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Y un día, el Señor va a regresar. Y la esposa y el espíritu dice, ven Señor, no, vamos, ven Señor, va a regresar. Y en su muslo va a traer escrito cosas muy hermosas y va a decir, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, para honra y gloria del Padre. Jesucristo es nuestro Rey. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor. Pon en mis hermanos el deseo de servirte. Llénalos de tu Espíritu, Señor. Llénalos de tu Espíritu. Gracias, Señor, porque podemos orar por los enfermos. Gracias, Señor, porque tú haces milagros a través de nosotros. Nosotros solamente somos el conducto. Tú eres la fuerza, el poder. Tú eres el milagro en sí, Señor. Pero necesitas a alguien que declare aquí en la tierra lo que ya se hizo en el cielo. Te damos las gracias por tus bendiciones, por nuestras familias y por la sanidad para este mundo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le estaremos informando, mi hermano, si hay algún cambio en los horarios de los días domingos y los días miércoles y cuando vamos a regresar a la iglesia, porque vamos a regresar, le damos gracias a Dios porque vamos a regresar a la iglesia. Gloria sea al Señor. Solamente quiero decirles esto, mi hermano. Estoy muy contento de tener la iglesia que tengo. En los últimos días que nos juntamos, me dio un gozo saber que hay un grupo de hermanos en la iglesia que están dispuestos a hacer todo. Levantaron las carpas, pusieron sistema de sonidos, pusieron sillas, las recogieron, las guardaron, hicieron todo para que pudiéramos tener servicios. Yo sé que cuando regresemos, ese mismo grupo de personas, porque hay personas que me han dicho, cuando quiera ya limpiar la iglesia, nosotros vamos y le ayudamos, pastor, a que limpiar la iglesia. Por eso nos ha ido bien en la iglesia. Porque yo pienso que más del 80% de las personas en la iglesia están trabajando en algo. Los sugieres, el grupo de sonido. Espero Dios que los músicos despierten y tengamos músicos, porque ahora que los necesito tanto no tengo nada. Pero en fin, eso es otra cosa que yo le estoy pidiendo al Señor, pero el Señor sabe lo que tiene que hacer. Le doy las gracias, mi hermano, que nos escucha, y hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Amén y amén.